La afirmación del experto ucraniano Oleksiy Kovalenko, advirtiendo sobre una posible gran guerra a finales de esta década si Vladimir Putin sigue en el poder, ha sacudido al panorama geopolítico y dejado a muchos con más preguntas que respuestas. En un contexto de tensiones internacionales y conflictos sin resolver, esta predicción no solo enciende las alarmas, sino que también expone las profundas divisiones entre las potencias mundiales. Hoy analizamos esta impactante declaración, las razones detrás de ella y lo que podría significar para el futuro del mundo. Para entender las palabras de Kovalenko, primero hay que analizar la situación actual. La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto las ambiciones expansionistas de Putin, dejando a Europa en un estado de alerta permanente. Mientras tanto, las sanciones económicas, las tensiones en la OTAN y el rearme de varios países han configurado un panorama similar al de los años previos a las grandes guerras del siglo XX. Kovalenko no lanza su advertencia a la ligera. Según él, la continuidad de Putin en el poder es una garantía de que las tensiones actuales no solo se mantendrán, sino que se intensificarán. La resistencia internacional, liderada por Occidente, ha conseguido frenar algunos de los avances rusos, pero no ha logrado desactivar la maquinaria bélica de Moscú. El análisis de Kovalenko se basa en varios factores clave. Primero, la resistencia ucraniana. Ucrania ha demostrado ser un hueso más duro de roer de lo que el Kremlin anticipaba. Sin embargo, la prolongación del conflicto podría llevar a Rusia a redoblar sus esfuerzos y buscar una salida desesperada que implique una escalada bélica a mayor escala. Segundo, el estancamiento de Putin. Si el líder ruso no logra consolidar una victoria en Ucrania, su posición dentro del propio país podría debilitarse. En un intento por reafirmar su poder, podría recurrir a movimientos más agresivos, como abrir nuevos frentes o escalar tensiones con la OTAN. Tercero, la carrera armamentista. El rearme global es un hecho. Países como Polonia, Finlandia y Japón han incrementado significativamente su gasto militar, mientras que China observa de cerca los acontecimientos para calcular sus propios movimientos estratégicos, especialmente en Taiwán. Cuarto, el factor económico. Las sanciones económicas han debilitado a Rusia, pero también han polarizado aún más el orden mundial. Si Putin busca diversificar sus alianzas y consolidar un bloque antioccidental con países como China, Irán y Corea del Norte, las tensiones podrían escalar rápidamente. Kovalenko no solo advierte sobre el riesgo de una guerra, sino sobre la magnitud de esta. Según él, un conflicto de tal escala podría involucrar a múltiples actores internacionales y convertirse en una guerra total que recuerde a las tragedias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Además, esta no sería una guerra convencional. Con el avance de la tecnología militar, las armas hipersónicas, los ciberataques y la inteligencia artificial jugarían un papel crucial, redefiniendo las reglas del conflicto. Esto, combinado con la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas, pone de manifiesto el nivel de peligro al que se enfrenta el mundo. Kovalenko señala que la única forma de evitar este escenario apocalíptico sería un cambio de liderazgo en Rusia. Sin embargo, esto plantea una serie de interrogantes. ¿Quién podría suceder a Putin? ¿Un nuevo liderazgo significaría un cambio real en la política exterior rusa? ¿Qué papel jugaría la oposición dentro de Rusia, actualmente debilitada y perseguida? La caída de Putin no garantiza el fin de las tensiones, pero podría abrir una ventana para renegociar el orden internacional y buscar soluciones diplomáticas. Sin embargo, esta posibilidad parece, por ahora, remota. Frente a esta posible gran guerra, la comunidad internacional debe replantearse sus estrategias. Occidente, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, enfrenta el desafío de contener a Rusia sin caer en provocaciones que podrían desencadenar un conflicto directo. El fortalecimiento de la OTAN, la asistencia militar a Ucrania y la presión diplomática son herramientas clave, pero no suficientes. Si Putin percibe que Occidente está dividido o que pierde interés en Ucrania, podría sentirse incentivado a tomar decisiones más agresivas. Más allá de los gobiernos, Kovalenko también hace un llamado a la ciudadanía global. La presión social, las movilizaciones y el activismo son fundamentales para mantener la atención en conflictos como el de Ucrania y para exigir a los líderes políticos que actúen con responsabilidad y visión a largo plazo. La advertencia de Kovalenko no debe tomarse a la ligera. Si bien es imposible predecir el futuro con exactitud, los signos de una escalada están ahí, y el mundo no puede permitirse ignorarlos. El destino de Ucrania no es solo un asunto regional,
es un espejo de las tensiones globales y una prueba de fuego para el equilibrio de poder en el siglo XXI. En este escenario, la caída de Putin se perfila como un posible punto de inflexión, pero el camino hacia ese objetivo está lleno de incertidumbres y riesgos. Mientras tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y unidad para evitar que las tensiones actuales desemboquen en una tragedia de proporciones históricas. El caso de Ucrania no solo es una crisis humanitaria, sino un llamado de atención sobre los peligros de permitir que las tensiones geopolíticas sigan escalando. La historia nos ha enseñado que ignorar los signos de alarma solo lleva a escenarios más devastadores. En conclusión, la advertencia de Kovalenko es un recordatorio urgente de la fragilidad del orden mundial. Con líderes como Putin desafiando abiertamente las normas internacionales, el mundo enfrenta uno de sus mayores retos en décadas. Solo con unidad, claridad de propósito y un compromiso firme con la paz podremos evitar la gran guerra que Kovalenko teme. El reloj está corriendo, y el tiempo para actuar es ahora. La advertencia de Oleksiy Kovalenko sobre una posible gran guerra a finales de esta década no es solo un llamado de atención, sino una radiografía de los tiempos convulsos que estamos viviendo. Su afirmación pone de manifiesto el delicado equilibrio en el que se encuentra el mundo, un equilibrio que podría romperse si los líderes globales no actúan con rapidez y determinación para desactivar los focos de tensión que existen actualmente. El conflicto en Ucrania ha sido el catalizador de un nuevo orden internacional en el que los valores democráticos y la estabilidad geopolítica están bajo amenaza constante. Y en el centro de este complejo panorama, la figura de Vladimir Putin se erige como un símbolo de resistencia al cambio, pero también como una fuerza que intensifica las tensiones. El análisis de Kovalenko refleja un punto crucial. La permanencia de Putin en el poder no solo perpetúa la guerra en Ucrania, sino que abre la puerta a un escenario más amplio y peligroso. Su gobierno, marcado por políticas expansionistas y por un desprecio abierto hacia las instituciones internacionales, ha demostrado que no está dispuesto a ceder ni a negociar desde una posición de debilidad. Al contrario, cada sanción, cada derrota táctica en el campo de batalla y cada nueva alianza entre países occidentales parecen ser recibidas por el Kremlin como una provocación que solo fortalece su determinación de no retroceder. Este ciclo de acción y reacción ha llevado a una espiral peligrosa que, como advierte Kovalenko, podría desembocar en un conflicto de proporciones mundiales. El panorama internacional no ayuda a disipar estas preocupaciones. Mientras Rusia se aferra a su retórica belicista, otros actores globales observan atentamente para evaluar sus propias estrategias. China, por ejemplo, ha aprovechado la situación para consolidar su posición como potencia rival de Occidente, explorando nuevas formas de colaboración con Rusia, pero también calculando cuidadosamente sus pasos en escenarios como Taiwán. Por otro lado, Irán y Corea del Norte han intensificado sus movimientos desestabilizadores, añadiendo más leña al fuego de las tensiones globales. En este contexto, la posibilidad de que una chispa desate una conflagración más amplia parece cada vez menos remota. Sin embargo, Kovalenko también señala una posible salida: la caída de Putin. Este escenario, aunque hipotético, ofrece un rayo de esperanza. La retirada de Putin del poder podría abrir una ventana para la resolución pacífica de conflictos y para un reequilibrio de las relaciones internacionales. Pero esta transición está lejos de ser sencilla. Rusia no solo enfrenta una crisis económica y social interna, sino que también carece de una oposición política estructurada capaz de asumir el liderazgo de manera efectiva. Además, existe el riesgo de que un sucesor de Putin mantenga, o incluso intensifique, las políticas actuales, perpetuando las tensiones existentes. La advertencia de Kovalenko también resalta la importancia de la preparación y la prevención. La comunidad internacional no puede esperar a que las tensiones escalen más para actuar. Es crucial que los países democráticos fortalezcan sus alianzas, refuercen sus capacidades de defensa y adopten políticas que disuadan a los actores desestabilizadores. Pero más allá de la dimensión militar, es imprescindible un esfuerzo diplomático renovado, que busque no solo contener las amenazas actuales, sino también abordar las raíces de los conflictos. En este sentido, el papel de los ciudadanos del mundo no puede subestimarse. La movilización social, la presión pública y el activismo desempeñan un papel fundamental para mantener la atención en estos problemas y para exigir a los líderes políticos que actúen con visión a largo plazo. La historia ha demostrado que, cuando las personas se organizan y se comprometen con una causa, pueden influir significativamente en las decisiones políticas.
La guerra en Ucrania y las posibles consecuencias globales que advierte Kovalenko no deben percibirse como algo ajeno, sino como una cuestión que afecta a todos. La posibilidad de una gran guerra a finales de esta década también plantea una reflexión más amplia sobre el rumbo que ha tomado la humanidad. En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos locales tienen repercusiones globales, y las decisiones de unos pocos líderes pueden afectar la vida de millones de personas. Por eso, es fundamental promover un nuevo enfoque en la política internacional, basado en la cooperación, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones sostenibles para los problemas comunes. En conclusión, la predicción de Kovalenko no es una sentencia ineludible, sino un llamado a la acción. El futuro de la humanidad no está escrito, y todavía hay tiempo para evitar los escenarios catastróficos que se vislumbran en el horizonte. Pero esto requerirá un esfuerzo conjunto y decidido por parte de los líderes mundiales, las instituciones internacionales y las sociedades civiles. La caída de Putin puede ser un paso necesario, pero no suficiente. Lo que realmente se necesita es un cambio profundo en la forma en que abordamos los conflictos y las relaciones internacionales. El mensaje es claro: el mundo está en un punto de inflexión, y las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán el curso de las próximas décadas. Ignorar las advertencias de expertos como Kovalenko sería no solo irresponsable, sino potencialmente desastroso. Ahora más que nunca, es crucial actuar con valentía, determinación y un sentido renovado de responsabilidad global para garantizar que el futuro esté definido por la paz y la cooperación, y no por la guerra y la división.